Quiero platicar con usted. Yo sé que hemos estado viendo algunos temas correlativos, pero hoy voy a salirme un poquitito del esquema, porque necesito platicar con usted con respecto a algo que el Señor puso en mi corazón. Entonces, que creo que es importante, más que enseñarlo y decirlo, quizás sea un recordatorio para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, hermano amado, estamos en el final de los tiempos. Definitivamente estamos en el final de los tiempos. Yo con mucha tristeza, ¿verdad? Veo que muchos dentro del conglomerado o iglesia, en vez de buscar la santificación de sus vidas, como que buscan la distracción o el distraer, llevar a otro lugar a la iglesia. A veces pienso yo si realmente no será que no está la revelación, el rema de Dios para la vida de la gente, porque pues con tristeza se ven ministerios y ministros, ¿verdad?, que han tenido que recurrir a otras formas de llamar la atención. No voy a decir de enseñar, porque pues ya no están enseñando, ¿verdad?, sino que están nada más llevando a la distracción a la iglesia. Y qué peligroso y qué triste es que eso suceda. Y pues que el Señor nos auxilie, ¿verdad?, para poder tener siempre la palabra revelada en nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer y llegar a la madurez que se necesita o que se va a necesitar para poder ser parte de esa novia de Cristo. Amén. Entonces quiero platicar con usted hoy en esta noche. Yo le puse como título, voy a tratar de redimir el tiempo en el nombre de Jesús, para que también podamos tener un tiempo en la cafetería y nos podamos comunicar y tener comunión unos con otros. Yo le titulé a este tema, Vida sin vida es ciencia ficción. Así le puse. Vida sin vida es ciencia ficción. Y claro, para alguien para nosotros que solamente utilizamos el término vida como tal, puede ser que sea una ambigüedad lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cómo así que vida sin vida? Sí, porque cuando hablo de vida, el término vida primero, cuando hablo de vida, es una vida biológica, es lo que usted y yo vivimos continuamente o todos los días, ¿verdad? El que nuestro corazón trabaje, el que nuestras capacidades psicomotrices o psicomotoras las tengamos y nuestros sentidos estén funcionando, eso es la vida bios o la vida biológica que nosotros tenemos. Y la otra vida a lo que me refiero es a la vida espiritual o a la vida Zoe, que es la vida del espíritu o por el espíritu. Cuando usted busca la palabra Zoe o la vida del espíritu en el término griego, lo que implica o lo que significa es el ser viviente, ¿verdad? Y cuando usted va a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo habla y dice que los que hayamos quedado vivos o los que estemos vivos, pero esa palabra vivos es la palabra Zoe, los que hayamos quedado en calidad de vivientes es lo que él está hablando, ¿verdad? Esos seremos transformados y llevados entonces. ¿Amén? Entonces, le quiero hacer una pregunta a usted, o mejor hágasela al que tiene al lado suyo, pregúntele, ¿tú crees en la venida de Cristo? Pero que le responda, porque si solo le pregunta y se queda algo sin respuesta, creo que entonces tendríamos que evaluar realmente, ¿verdad? Si realmente creemos en la venida del Señor Jesucristo. Ahora se la voy a hacer de manera generalizada y usted respóndame. ¿Usted cree en la venida de Cristo, hermano? Pero no estoy hablando de la segunda venida de Cristo. No. Estoy hablando de la venida en su parusía. Estoy hablando de la venida en secreto de Cristo. Amén, para con su iglesia.
Entonces, necesito ver esos términos y preguntárselo, porque si no, entonces tendríamos primeramente que dar una enseñanza, ¿verdad? Y tratar de convencerle por la palabra y el Espíritu tendría que hacer obviamente la obra de convencimiento y de convertimiento de transformación en la mente para el que no lo cree. Pero como usted me dice que sí, entonces quiero hablar con aquellos que estamos alcanzando una vida de vivientes, una vida zoe, una vida. El término zoe es el término griego que se utiliza, ¿verdad? No va a creer que me estoy inventando las palabras. Ahí están en la Biblia. Ahorita se los voy a enseñar. Entonces, usted y yo sabemos perfectamente, hermano amado, que dentro de la vida biológica, si algún término se ha introducido fuertemente en el pensamiento de las personas, es decir, a nivel generalizado, es el término ciencia ficción, ¿verdad? ¿Cómo se dice en inglés? Gracias. Entonces, así como usted mencionó, ese término se ha metido a la generalidad, es decir, al mundo entero. Y lo más tremendo es que cada vez lo han ido metiendo más y más, de tal manera que entonces el pensamiento humano ya no capte el pensamiento espiritual. ¿Por qué? Porque el pensamiento espiritual entonces se toma a manera de ficción, que es algo ficticio. Entonces, por ejemplo, comentarios como el máximo líder de la Iglesia Católica, que dice que por ejemplo, la historia de Adán y Eva es una falacia, es una mentira, es una ficción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cree usted que pasa? De por sí, pues la gente que tiene religión, sea cual sea, incluyendo la evangélica como religión, pues le da igual. ¿Por qué? Porque esa ciencia, y oiga bien, la palabra ciencia, porque quiero enfatizar en ello, la palabra ciencia, que viene del término gnosis, o gnosis, ¿verdad? Con una G al principio. O sea, ese término gnosis es simplemente conocimiento. Eso es lo que significa, conocimiento. Gnosis es conocimiento. Entonces, es el conocimiento de lo ficticio, que es lo que se ha introducido de una manera terrible a nivel generalizado, a nivel del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, lo han trabajado con términos, lo han trabajado con películas, lo han trabajado de una manera audiovisual. Entonces, yo no sé, lo han trabajado con los juegos, con los jueguitos, ¿verdad? Lo trabajan porque, digamos, usted se siente, no sé si alguna vez usted se ha subido o se ha puesto a jugar, ¿verdad? De esos juegos, sea cual fuere, ¿verdad? Yo he visto que ahora hay unos juegos, pero hermano, terribles, ¿verdad? Que está ahí el cuate disparándole a medio mundo y sangre por todos lados, ¿verdad? Pero el asunto es de que se mete y como que lo envuelve en un mundo de pronto, ¿verdad? Aquello, y se siente en el lugar y se siente la vibración, pero después de eso, cuando ¡pum!, se apaga todo, se apagó. Es decir, como que volviera a la realidad o a la supuesta realidad, que es la vida biológica, ¿verdad? Lo terrible es cuando esa ciencia ficción, influenciada por demonios definitivamente, se meten en alguien y por eso han pasado las cosas que han pasado, ¿verdad? Que el cuate lleva ahí, se siente Rambo, ¿verdad? Y se pone armas y a darle bala a cuanto ser encuentre frente a él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente la llamada ciencia humana tiene como principal camino la desviación mental hacia las cosas diabólicas. Porque, digamos, la mente está en un punto donde parte o hacia el lado de las tinieblas
o hacia el lado de la luz. Entonces, digamos, cuando se habla de la sabiduría de Dios, dice que es primeramente pacífica. Tal vez si alguien me puede buscar ese pasaje, yo creo que está en Santiago. Entonces, habla de la sabiduría de Dios, que es la ciencia de Dios, ¿verdad? Que lo lleva a uno a ser pacífico y empieza entonces uno a entrar en el pensamiento de Dios, de la realidad de Dios. Pero hacia el otro lado hay una involución. Esa involución de la mente es precisamente la mente humana que después se vuelve animal para terminar en una mente diabólica. Así dice también ahí, creo yo, en ese pasaje. Entonces, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien lo encontró? A ver, leámoslo, por favor. Entonces, usted se va a dar cuenta, y le quiero poner esta base porque para indicarle que nuestra vida debe de tener, nuestra vida biológica, usted que se siente, que si se pellizca le duele ahorita y se sentirá estar en este lugar, debe de evolucionar hacia la vida del Espíritu, para que entonces entendamos la realidad de Dios. Pero ya voy a ir despacio, leámoslo por favor. En Santiago 3:13, tengo a ver si es esa. Sí. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces dése cuenta que una de las cosas que está diciendo es que debemos, hermano, de tener acciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones? De sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Pero ¿cómo se aprende esa mansedumbre y esa sabiduría? Ahorita lo vamos a ver. Sigamos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ok, ¿se da cuenta? Entonces dice, no mintáis. No, ¿sí dice no mintáis contra la verdad? No os jactéis. No os jactéis. Ni mintáis contra la verdad. Porque entonces esa ciencia, y ahorita le voy a poner el pasaje, esa ciencia, ¿qué hace? Esa gnosis, ese conocimiento, ¿qué hace? Diabólica. Léalo, por favor. No desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. No desciende de lo alto. Sino es, ¿qué cosa? Primeramente. Terrenal. Terrenal. Es decir, el hombre mismo la creó, el hombre mismo no la creó, el hombre mismo la inventó. Es de la tierra. El hombre mismo, no, tampoco la inventó. El hombre tomó ese espacio y lo llenó con eso. Es decir, usurpó la verdadera ciencia, el verdadero conocimiento. Porque el conocimiento de Dios nos lleva de la gnosis a la epignosis. La palabra epi significa más allá. Es más allá del conocimiento que ahorita tenemos. Entonces, primero es terrenal. Claro, no es, por favor, entendamos, ¿verdad? Que, bueno, qué bueno que dijo eso, pastor, porque entonces yo ya no voy a seguir estudiando. De ahí me voy a agarrar. No, porque si no se va a quedar así, pues digo, sin ningún entendimiento, ¿verdad? Casi siempre hago así las manos, por eso, pero no me vaya a malinterpretar. Usted debe seguir conociendo, usted debe seguir estudiando. Usted que está estudiando, estudie. Qué bueno que lo haga, ¿verdad? Y mejor si se gradúa de ingeniero, de doctor, de lo que usted quiera. Está bueno, siga adelante. Pero que ese conocimiento le sirva para desarrollar una capacidad humana. Nada más. Es decir, para desarrollar un trabajo mientras que estamos en este cuerpo. Pero que eso no nos vaya a poner en contraposición. Se sabe que es contraposición, ¿verdad? En oposición, pues, a la verdad. Esa es la situación, porque entonces, ahí ya se vuelve terrenal. Ya pensamos como piensan muchos, ¿verdad? Que el hombre es Dios.
que el hombre subsiste por sí solo, que el hombre, por ejemplo, y ahí empiezan las teorías y todo el asunto, ¿va? Unos dicen que vienen del mono, pues hay algunos que sí vienen del mono, ¿va? Porque, ¿cómo molestan, va? Otros que dicen que vienen del Big Bang o algo así se llamaba. ¿Ah? Del Big Bang. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Ok, que hubo una gran explosión hace miles de millones de años y hubo una gran explosión y que entonces las partículas, los átomos y todo el asunto empezaron a dar vueltas por ahí a grandes velocidades y entonces se formó la materia y ¡pum! Apareció usted. Pero pues, mire, a uno que conoce la palabra, pues le da risa, ¿va? Pero, aunque usted no lo crea, mucha gente piensa en eso. Dicen, no, sí, la materia, y por eso ve usted gente, ¿va?, que se dedica a estudiar esas cosas y a investigarlas, y que al final de todo se dan cuenta que se necesita un ser supremo, dicen ellos, para poder hacer todas esas cosas, si no, no habría cómo. Entonces, mentes, por ejemplo, que lo siguen estudiando, extraordinarias, como las de don Albert Einstein, ¿verdad?, que lo tienen ahí en no sé dónde, o aquí, en alguna parte, están estudiando su mente, ¿verdad? Y al final él dijo que, pues, definitivamente tenía que haber un creador de todas las cosas, que las cosas no pudieron haber sido así nomás. Lo único que él falló cuando dijo que no creía que tuviera un hijo, pero bueno, animó ahí. Adiós, ¿verdad? El examen 0. Pero el asunto es que nosotros entonces debemos de buscar la ciencia de Dios para evolucionar a las cosas de Dios. La ciencia de Dios está íntimamente ligada con la vida del Espíritu. Y una vez que nosotros conocemos la vida del Espíritu, entonces vamos a entender o a comprender o a empezar a entender la realidad y no la ficción que es esta vida. Aunque usted no lo capte todavía, pero esta vida es un mundo irreal, a comparación del mundo espiritual, pues, ¿verdad? No voy a decir que es un... Y fíjese que es bien tremendo porque ahora mire cómo va la mente diabólica trabajando todo esto. Porque, digamos, los términos virtuales, eso no existía hace 20 años, ¿verdad? Tal vez lo manejaban los científicos, pero ahora ya se hizo ya se expandió, ¿va? Esto es un juego virtual, esto es un tour virtual. Usted quiere ver una casa, para hacerla, y se puede meter a un tour virtual. Y ahí puede hacer un montón de cosas, ok. Entonces las películas están llevándose al extremo de todo es virtual, ¿verdad? Y entonces pensamientos dentro de pensamientos, y es un relajo, ¿verdad? Es una situación en la que dejan entonces al hombre, a la mente humana confundida. Porque entonces, digamos, nuestras generaciones, nuestra generación, la generación que está viniendo y la generación, por ejemplo, que tienen 15, 16, 20 años, Babilonia, que significa confusión, ha tratado precisamente de meter esos términos para confundir la verdad de Dios, porque ahí lo dice. Van en contra de la verdad de Dios. ¿Por qué van en contra de la verdad de Dios? Porque cuando usted lee también, allá en la primera carta, me parece que es, y si quiere lo busca alguien, por favor, en la primera carta de Juan, habla y dice que el espíritu del anticristo ya estaba en acción desde ese momento, desde ese tiempo. Lo único es que ha ido trabajando, al grado que entonces ahora lo que está trabajando es las mentes virtualmente, las mentes virtuales, que llegan ahora y entonces sucede que el mundo virtual confunde
la verdad de Dios. O trata de confundir la verdad de Dios. Y fíjese que por ahí va la situación de cuando dice que aún a los escogidos tratará de engañar. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, lo que se va a meter cada día más es ese término virtual. Y todo va a ser virtual y virtual y virtual y virtual y virtual. Y entonces, por ejemplo, los juegos que están ahorita en la actualidad son juegos virtuales, pero que van a dar o están dando paso, hermano, a la realidad del mundo espiritual del lado de las tinieblas. Lo que pasa es que la gente ya va a pensar o va a estar trabajada en su mente de que es un mundo virtual. Entonces, por ejemplo, bueno, si Dios permite, ¿verdad? Yo quiero desarrollar un tema con respecto a ese juego que anda ahora muy de moda, ¿verdad? Y otros que están ya sacando de los mismos creadores, porque si algo nosotros tenemos que entender, y yo se lo he dicho porque la palabra lo dice, no porque yo me lo estoy inventando. Si algo va a empezar a suceder es que van a empezar a ver apariciones de entes espirituales con poder. Porque si no, entonces, ¿por qué el Señor Jesús allá en Lucas capítulo 21 y en Mateo 24, cuando habla y dice, cuando oigáis que dicen, allá está el Cristo, no vayáis porque no es Él? Porque no es, más bien, ¿verdad? Pero imagínense, yo sé que han salido ahí algunos que dicen que es Cristo, que no sé qué, pero nadie les cree, esos son nada más títeres, ¿verdad? O gente que le ha dado la loquera o se fumó algo así bien pesado y dijeron alguna tontera. Entonces, pero cuando empiecen a decir, allá está el Cristo, ¿qué significa el Cristo? El ungido, que van a haber señales, que van a haber situaciones, hermano, que van a confundir a la gente y van a decir, pero si esto es lo que estamos esperando. Pero todo eso a manera del mundo virtual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos juegos, esto es uno de los primeros nada más, ¿verdad? Que empiezan. Incluso le voy a pedir a Juan Carlos que testifique, ¿verdad? No hoy, pero ese día. Porque la situación está tremenda. Estamos viviendo en un mundo, mire, ahorita se está fusionando nuevamente, o está abriéndose la puerta dimensional de entre lo terreno y lo espiritual. Tal vez usted está así como, ¿será? Si usted quiere, créalo. Yo ya le dije, mi deber es decírselo. ¿Qué pueda usted querer y creer? Eso es su problema, ¿va? Pero yo creo a la palabra del Señor. Yo creo lo que está escrito. Yo creo que lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, ¿encontraron el pasaje? Sí, leámoslo. A ver, leámoslo. Es en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ok, dice, habéis oído que viene, pero que ya está en acción en el mundo. Y Santiago está diciendo ahí que lo que hace o lo que la ciencia, la sabiduría humana, que después se vuelve, ¿qué cosa? Terrenal, o sea, la terrena se vuelve animal. Y después se vuelve diabólica. Fíjese que, hermano, en algunos lugares ya hay manifestación de la mente o del conocimiento humano o de la mente de la gnosis a nivel animal. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del animal? Bueno, por ejemplo, dice ahí que come carne. Bueno,
actúa por instinto. Esa es la respuesta correcta. Que actúa por instinto. Entonces, digamos, usted se da cuenta que en algunas reformas, yo le pido por favor que se empape de todo lo que pueda, por favor. Pero hermano, en algunas reformas, por ejemplo, en el país vecino, en México, parte de la reforma es que ellos van a dar, y ya no lo encontré, hombre, si alguien lo puede buscar se lo voy a agradecer mucho, pero alguien posteó que dentro de la reforma es poder dar paso a, creo que eran 35, no me recuerdo si eran 35 o 25 géneros que van a dar como chance pues a que la gente ya opte por su género. Sí sabe qué es optar por el género. Por ejemplo, alguien puede decir, digamos, usted ve que cuando le preguntan, ¿va? Male, female, other. Ese other lo que está diciendo es que hay una opción a elegir. Pero esa elección también da o abre puerta para que entonces los demonios de esos géneros, ¿se recuerda que hablamos eso en el día de ¿cuándo fue? Bueno, el miércoles lo repetimos, pero hablamos de eso en el ayuno. ¿Se recuerda? Que por ejemplo, el padre de aquel muchacho que llegó con el Señor Jesús, lo voy a repetir nada más así rápidamente, el padre de aquel muchacho que llegó con el Señor Jesús, primero con los discípulos, el Señor estaba en el monte de la transfiguración. Pero llegó con los discípulos y les pidió que arrancara o que lo liberaran. Y entonces no pudieron. Porque cuando el Señor baja y les dice, lo echa fuera, les dice, este género solo sale con oración y ayuno. Pero ¿se recuerda qué implica la palabra género? Familia. Familia. Genética, familia. Entonces, el género significa una familia de. Entonces, cuando se abre la opción género, cuando se opta por el género, entonces esa gente está adoptando esa familia. O se está metiendo a ese género o a esa genética, está queriendo esa genética. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Sí, perdón, hay alguien que no me está entendiendo, porque por ese alguien yo voy a volver a repetir. Bueno, hermano Manuelito, porque acaba de llegar, pero no se la... oiga mejor desde el principio, regálenle su disco. ¿No has entendido? Ok. ¿Desde dónde no entendés o qué no entendés? ¿Toda la prédica o algo en específico? Ok. ¿Por qué están escogiendo el género? Por ejemplo, y yo creo que podemos hablar con claridad, ¿verdad? Porque si ellos no lo esconden, mucho menos uno. Por ejemplo, un género es el ser travesti. Otro género es el ser homosexual. Otro género es el ser lesbiana. Otro género que hay es, por ejemplo, el bisexual. ¿Cómo? El transexual. Otro género es, por ejemplo, lo que antes salió como una moda, ahora son géneros. Por ejemplo, géneros pueden ser, digamos, los góticos, por ejemplo, ¿verdad? O la gente gótica, los gothics creo que se llaman o algo así, ¿verdad? Darks y todas esas, ¿verdad? Ahora ya no son solo una moda o ya no son solamente un grupo, ahora son un género. Por ejemplo, hay un género que me llamó la atención dentro de lo poco que vi, que dice género que se llama de mujer a hombre y otro que se llama de hombre a mujer. Son dos géneros distintos. Entonces, por ejemplo, en el de mujer a hombre es que en una parte de su vida, por la mañana o por la noche, está vestido de mujer. Pareciera como un travesti, pero no lo es. Es diferente. Claro, es de la misma familia, ¿va? Es del mismo género, pues. De demonios, ¿verdad? Por supuesto. Sí, o sea, la influencia es la misma. Y ahí, hermano, pero le ruego, por favor, si alguien lo puede buscar,
Yo lo voy a seguir buscando. Pero es algo que alguien posteó con respecto a la famosa reforma en México. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta cómo los espacios espirituales de las tinieblas se van abriendo. Pareciera que estoy hablando o que estoy ensalzando las tinieblas, pero que el Señor reprenda al diablo. No, yo lo que quiero es que usted se dé cuenta, ¿verdad? Que nosotros fuimos llamados a la vida de Dios, a la vida del Espíritu. Porque contra la luz no hay tinieblas que puedan permanecer, dice la palabra. Amén. Entonces, hermano amado, para poder entrar quizá al punto de esto, yo quiero llevarlo entonces a Primera de Timoteo, capítulo 6 y verso 20, como la parte esencial o básica, pero necesito irle explicando algo. Si alguien puede leer Primera de Timoteo 6:20, yo le voy a ir mencionando el contexto. Quizá ni siquiera terminemos, ¿verdad? Pero sí, por favor. Amén. Sí. Primera de Timoteo 6:20 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Ok. ¿Habrá alguien que tenga una versión, por ejemplo, de Dios habla hoy o que sea de lenguaje sencillo o que lo diga de otra manera a como se leyó? Los hermanos que tienen computadora lo pueden encontrar más fácilmente, ¿verdad? Allá la hermana tiene. A ver, leámoslo. Y tal vez allá, mira, a hermana Jessica. Allá, mira, a tu derecha, a la hermana Jessica. Leámoslo, por favor, hermana. Amén. Timoteo 6:20. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. No escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que oponen el falsamente llamado conocimiento de la verdad. Va. Entonces, mire, pues, esa es una versión Dios habla hoy, ¿verdad? Correcto. Ok. Va. Entonces, vuelva a leerlo, por favor, pero despacito. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Uh-huh. No escuches palabrerías mundanas y vacías. Ok, palabrerías mundanas. Pero se recuerda que leímos, creo que la hermana leyó, la hermana Rebeca leyó, que el espíritu del anticristo ya se mueve ¿en dónde? En el mundo. Entonces, si está hablando de palabrerías mundanas, entonces está hablando de lo que se mueve en el mundo. Cuando hablo del mundo, no estoy hablando de la tierra, ¿verdad? No estoy hablando de lo redondo de la tierra. Estoy hablando de los sistemas que gobiernan el mundo. Bueno, en realidad, hermano, siempre ha gobernado un solo sistema. Lo único es que no se ha dado, no ha sido visible abiertamente, que es hacia donde va. Porque le guste a quien le guste, sencillamente hay una élite poderosa de gente a nivel mundial que hace y deshace en la tierra como le parece. Son los que envían las enfermedades, los que hacen las enfermedades y las diseminan. Los que hacen quebrar economías grandes y dejan que otros crezcan aún más. Son los que permiten hacer grandes consorcios ¿cómo se llama? De dinero, ¿verdad? O de compañías grandes y que otras no pueden salir adelante en ese mismo rubro de trabajo. Entonces, como usted lo quiera ver y desde el punto de donde lo quiera ver, aunque supuestamente cada país es independiente, eso es solamente un nombre. La independencia es solo un nombre. La independencia es solamente un nombre. Entonces, le iba a decir algo que decía un compatriota, ¿verdad? En una canción, pero es muy cierta, ¿verdad? Que si el norte fuera el sur, la misma historia sería.
¿Por qué? Porque sencillamente, bueno, aparte que sabe, ¿verdad? Pero sí, porque también tiene sus cosas. Entonces, hermano, el mundo siempre ha sido gobernado por esa élite, ¿verdad? Lo único es que ahora se va a sobresalir uno, que es el anticristo. Entonces, pero volvamos aquí. La situación es que está las cosas que se le confiaron a Timoteo para que no qué, perdón, hermana, si le puede leer, por favor. Para que no escuches palabras mundanas y vacías. Para que no escuches palabras mundanas y vacías. La palabra vacías es la palabra vanidad, ¿verdad? Entonces, o vacuo podría decir también de otra manera. Entonces, algo vacío, algo que no tiene peso, algo que no vale la pena. Entonces, le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, no oigas entonces el sistema del mundo. ¿Por qué? No le pongas atención porque entonces te vas a llenar de la influencia de un espíritu anticristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero sigamos. Ni los argumentos que oponen el falsamente llamado conocimiento. Ni los argumentos. Se recuerda que la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Verdad que sí? ¿Derribando qué? Todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Es decir, de la verdadera ciencia de Dios, de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el mundo está tratando de hacer? Y ahorita espérenme un rato. ¿Qué es lo que el mundo está tratando de hacer? Por eso le digo, vida biológica sin vida espiritual es una ciencia ficción. Que hacia eso es lo que está atrapando precisamente y lo que está incendiando el mundo. La ciencia ficción, que entonces es un argumento o es el argumento que se está levantando en contra de la verdad de Dios. De lo que está escrito. De lo que usted ve ahí. Porque entonces muchos, y claro, por eso le mencionaba en un principio, imagínense este líder mundial, 1.500 y tantos millones de gente creyente en pues adeptos a esa religión. ¿Qué pueden pensar? ¿Qué pueden pensar? Que Dios no existe. Que la Biblia es una falsedad. Entonces, por lo menos antes, ¿verdad? Podíamos llegar a hablarles de la palabra y el Espíritu les abría el entendimiento, les abre el entendimiento. Claro, el Espíritu va a seguir haciendo cosas extraordinarias porque es el Espíritu, ¿verdad? Pero se imagina ahora, con una declaración de esa naturaleza, la gente que por lo menos tenía el Salmo 91 abierto, ahora ya cerró su Biblia. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues si el que nos guía dice que eso es mentira. Entonces quiere decir que esto ya no nos va a servir. Y se olvidaron. Esa es la manera en que trabaja el espíritu del anticristo. La cosa está terrible. ¿Por qué? Porque entonces ahora a las generaciones cada vez más las están influenciando a través de la mal llamada ciencia. Entonces, por ejemplo, noticias como, por ejemplo, no sé si Finlandia, Escocia, Noruega o un lugar de por allá, un lugar nórdico, es el primer país del mundo que se declara o que registran que es completamente ateo. 98% de su población no cree en Dios. Cree en lo que el hombre puede hacer, pero en Dios no.
Entonces dice uno, ¿hacia dónde vamos? ¿O por qué llegaron a esa mentalidad? Supuestamente que son países del primer mundo, que tienen una educación con estándares muy altos, porque sencillamente se introdujo de tal manera el espíritu del anticristo. No solamente es lo que está pasando, que a veces vemos nosotros allá, que están matando cristianos al otro lado del charco. No es eso solamente, sino es todo lo que se opone a Cristo. Ahora, yo le pregunto, ¿en dónde está contenido Cristo? Por lo menos para que nosotros lo podamos empezar a ver, a entender, a visualizar. En la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el anticristo? Quitando el conocimiento de la palabra, o verlo a la manera de que es otro libro más dentro de la biblioteca, y no la verdad de Dios. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, por favor entiéndame, ¿verdad? Que yo no estoy en contra de que ustedes, si le gustan los juegos, juéguelos, ¿verdad? Pero que no sea, que eso no sea para usted un detenerse en buscar la palabra del Señor. Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, porque nosotros ocupamos mucho más tiempo en otras cosas que en leer la palabra. Es más, le voy a decir, a veces decimos, no, es que si lo que pasa, si la Biblia estuviera en audiovisual, otra cosa sería. Bueno, fíjese que, por ejemplo, hay películas bíblicas, pero le voy a decir algo, tenga cuidado. Tenga cuidado, ¿sabe por qué? Porque las películas, hermano, como obviamente ellos necesitan un guión para poder hacer una película, ¿verdad? Y por lo menos la película debe durar 1 hora, 1 hora y media, para que atraiga, ¿verdad? Pero el guión escrito dentro de la palabra, para ellos, no es suficiente más que para hacer 15 minutos de una película, o 10 minutos de una película. Entonces, todo lo demás lo tienen que sacar o de su imaginación o de datos históricos que, como pueden ser certeros, pueden ser que no. Entonces, empiezan los cristianos, yo he oído, ¿verdad?, expresiones, claro, aquí no, gracias a Dios, pero yo he oído de cristianos que, hermano, fíjese que en la película fulana de tal, yo vi que pasó tal situación. Y en la película de los 10 mandamientos, yo vi que pasó esto. Y uno dice, ay, Dios mío, ¿por qué no mejor se remite a la Biblia? Que es la verdad. Porque se basan más en una película que en lo que dice la palabra. Entonces yo le ruego que si usted las va a ver, mírelas, no hay problema, mírelas, pero mírelas a la luz de las Escrituras. Después de ver la película, por lo menos utilice de igual manera, así como vio por 1 hora y media la película, utilice 1 hora y media para poder ir a la palabra y darse cuenta si es cierto o no. Porque a veces lo que hacemos es que venimos, miramos la película por 1 hora y media. No estoy hablando de películas de otra naturaleza, de películas cristianas. Por 1 hora y media y después utilizamos 5 minutos para leer, pero no para escudriñar. Entonces nos basamos más en lo que pasó en la película que en lo que la palabra dice. Entonces esa es una ciencia ficción. Porque no es algo verdadero. No es algo real. No es algo que contiene la verdad del todo. Amén. No me contaron de nadie. Así que no me miren mal. Ok, entonces, teníamos otro pasaje, ¿va? Que íbamos a leer. ¿O ese mismo? Es el mismo. Timoteo, guarda lo que el depósito que se te ha encomendado, evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones, contradicciones,
de lo que falsamente se llama ciencia. Ok, entonces, ¿qué va a hacer la falsa ciencia o la falsamente llamada ciencia? Objetar. Es decir, siempre va a querer contradecir las cosas que la palabra dice. Así de fácil. Entonces dice, guarda tu depósito o guarda el depósito. Quiere decir, guárdate tú. Guarde su pensamiento, guarde su mente. Entonces, veamos. Si le dice que guarde todas estas cosas, la pregunta es, ¿cuáles son todas estas cosas? Lo que desde el verso 1 empieza diciendo, y se lo voy a leer así rápidamente, como no le va a hacer mal oír la palabra. Entonces dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Claro, deberíamos de ir analizando uno por uno, ¿verdad? Pero el tiempo no nos lo permite. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Tal vez, hermana, todavía tiene hermana Jessica, tiene el micrófono ahí. A ver, sí, llévasela. Solo léame ese pasaje, por favor, porque ahí no sé si dice amos o no sé si dice, utiliza otra palabra. No, tiene amos. Si algunos tienen amos creyentes, que no dejen de respetarlos por ser sus hermanos en la fe. Al contrario, deben servirlos mejor todavía, porque los que reciben sus buenos servicios son creyentes y hermanos amados. Va, entonces, mire hermano, esto es parte de lo que va a sacar de nosotros la mal llamada ciencia. Nosotros nos vamos, mire, el Evangelio está dirigido a que nosotros podamos, hermano, dar a conocer la vida de Cristo en nuestras vidas. De eso se trata el Evangelio. No se trata de decir, yo voy a la iglesia fulana de tal. Ahí danzamos, sudamos, ¿verdad? Ahí mascamos chicle y etcétera. No, ahí no. Así no es la cosa. No se trata de que ahí tenemos la mejor alabanza, ahí tenemos aire acondicionado, ahí tenemos las mejores sillas, ahí tenemos los mejores instrumentos, ahí tenemos parqueo para todos. No, no es eso. De eso no se trata el Evangelio. No se trata ni siquiera se trata de que ahí tenemos al ministro fulano de tal. Tampoco se trata de eso. Y no estoy ardido por eso. Me pusieron aquí con usted y dele gloria a Dios. Feo que qué sé yo, pero me aguanta. Pero la cosa es que usted y yo tenemos que entender que a lo que nos llamaron al Evangelio es a retransmitir a Cristo Jesús. A dar a conocer a Cristo Jesús. Ahí sí que, ¿y cómo es Él, verdad? Literalmente. ¿Cómo es? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti, hermano? Sí, porque andábamos a ver en dónde, ¿va? Bueno, la situación es que entonces dice, para que el mundo no nos influencie, entonces debemos de tener una mentalidad de servicio como para el Señor a quienes nosotros le servimos. Entonces, por ejemplo, si usted trabaja, donde quiera que trabaje, usted debe de trabajar bien. Usted debe hacer las cosas bien. Usted debe de esforzarse lo más que pueda. Claro, tratando de entender que no estoy diciendo de que, bueno, de aquí en adelante, horas extras, ya no venimos al culto. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted debe de ser consciente en lo que trabaja. Y hacerlo de tal manera que su trabajo, hermano, esté bien terminado. Amén. Sin descuidar, obviamente, el servicio a Dios. Si no, entonces, ¿de qué serviría? ¿Verdad? Ya nos haríamos esclavos de las riquezas, que más adelante lo dice. Entonces, lástima que hoy solo la introducción me dio tiempo, pero bueno. Lo vamos a seguir desarrollando. Entonces, el asunto es, si usted está trabajando con un hermano en Cristo,
ahí dice que nosotros deberíamos de trabajar aún mejor para ellos. Y no decir, ¿cómo ese hermano me espera, hombre? ¿A qué hora nos vemos mañana, hermano? A las 8, fíjate, necesito que nos juntemos para ir a hacer el trabajo. Allá se va apareciendo a las 9 menos cuarto. 15 para las 9, dicen en otros lugares. Entonces, pues como es hermano, que se aguante. Como es hermano, me perdona. ¿Sabe qué es lo peor? Que hay algunos que se hacen los gatos bravos, ¿verdad? Y pues ni modo, ¿va? El otro como lo ve así que viene así trompudo, ¿va? Entonces dice, mejor no le digo nada, ¿va? Nos vamos. Y entonces hay que estarse perdonando cada Santa Cena. Y de eso no se trata. Mire, yo le estoy diciendo que esa es la vida del Espíritu. Porque en su vida biológica, si no está la influencia de poder hacer las cosas, mire, viendo, porque digamos que el hermano Jorge tiene una empresa y yo trabajo para él. Entonces, la cosa es que la gente ve como que yo trabajo con él. Pero no, si él es el dueño de la empresa, yo trabajo para él, que es muy distinto. ¿Verdad? Entonces, cuando yo me acerco a la empresa y lo veo, entonces yo debo de ver en él al Señor reflejado para mi vida. Entonces es cuando yo voy a trabajar como para el Señor. Y lo voy a hacer mejor. Entonces, si yo logro divisar, es lo que está diciendo la palabra ahí, si yo logro divisar en mí, en mi hermano que es mi jefe, a Cristo Jesús, entonces yo voy a entender la vida del Espíritu. Y no voy a ser influenciado para mal. ¿Por qué? Porque si yo oigo la influencia del mundo, que me habla mal de mi jefe, que refleja al Señor, entonces me voy a rebelar en contra de mi autoridad, y ese es el primer principio que violó Satanás, el principio de la autoridad. Entonces se rebeló contra Cristo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, no trabajar bien para cualquiera está mal, ¿verdad? Pero para uno que es jefe y que es de Cristo, está peor. Y por eso es que dice, yo no me he salido del tema. Eso está ahí. Y nos está diciendo a nosotros, ustedes deben de vivir la vida del Espíritu para que entonces se acostumbren para cuando lleguen al reino. Y nunca se vayan a rebelar en contra de su autoridad, que nuestra autoridad va a ser Dios para siempre. Lo es. Pero lo va a hacer por la eternidad. Entonces, si nosotros llegamos, hermano, con ese principio de autoridad bien determinado en nuestra vida, vamos a vivir eternamente con Él. Entonces, por eso, la vida biológica, la vida sin vida, es ciencia ficción, porque es la mal llamada ciencia. Lástima que se terminó el tiempo. Algunos dirán, gloria a Dios que se terminó el tiempo. Pero entonces solo se lo voy a leer nada más. Y ya termino, ¿verdad? Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es una forma de vida, eso es lo que significa doctrina, didache, ¿verdad? Que es conforme a la piedad. ¿Qué es la piedad? La estructura del Evangelio. Pero quiero leerle algo que me encontré que me gustó con respecto a la piedad. Y con eso voy a terminar. De veras que con esto voy a terminar. De verdad que con esto voy a terminar. La piedad
Estructura del Evangelio, donde estructura es la exposición ordenada de los puntos esenciales de una materia, o también la representación simbólica de algo material o inmaterial en la que aparecen sus rasgos esenciales o sobresalientes, o características esenciales o sobresalientes. Es por ello entonces que el Evangelio es la búsqueda continua y profunda de lo que está escrito en su palabra y en la presencia de Dios por medio de su Espíritu, porque es ahí donde podemos descubrir la vida espiritual. Entonces, vuelvo aquí, rapidito. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, a esa exposición de los pensamientos ordenados que el Señor dejó en su palabra, está envanecido. 1. 2. Nada sabe. 3. Delira acerca de las cuestiones. 4. Contiendas de palabras. 5, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Mire que eso es lo que está pasando ahora en gran manera, ¿verdad? Apártate de los tales, dice el Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ese versículo lo tengo que analizar, pero no hoy. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. De eso tengo nada más que decirle, que no es cuestión de que, bueno, entonces no vamos a comprar casa, no vamos a tener nada, sino que con comer y vestirnos, no. Tengo que explicarlo, pero después. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas o dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todo eso lo tengo en el nombre de Jesús que exponer. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Hombre de Dios, mujer de Dios que está en este lugar, huya de esas cosas. Huyamos de ello. Eso no quiere decir que ya no trabajemos. Eso no quiere decir que no aspiremos a algo más. No. Lo que nos han enseñado otros ministros, ¿verdad? El dinero en la bolsa es bendito. El dinero en el corazón es maldito. ¿Por qué? Porque si se ama algo más que al Señor, entonces empieza la perdición del hombre. ¿Ok? Pero usted trabaje, si el Señor le abre puertas, gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, oiga, 6 cosas: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Todo eso lo tenemos que ver. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, es decir que hay batalla, ¿verdad? Pero podemos atraer las cosas de la eternidad, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, es decir, sin mancha ni reprensión, hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Entonces quiere decir que sí se vale que el Señor lo enriquezca de esa manera a algunos, ¿verdad? No a todos, porque no a todos les hace bien. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y ahí dice, ¿verdad? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia,
la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y amén. Póngase de pie en esta noche, vamos a orar y vamos a suplicarle al Señor que nosotros podamos, hermano amado, vivir la vida del Espíritu. Y vivir conforme a lo que el Espíritu nos ha indicado a través de la palabra del Señor. ¿Cómo voy a vivir la vida del Espíritu? Conociendo la palabra. ¿Cómo voy a conocer la palabra? Leyendo la palabra. Sí, definitivamente, ¿verdad? Buscando la palabra. Es la única manera. No hay otra forma. Amén. Y amén. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor bendito, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña. Porque tu Espíritu, Señor, nos explica. Tu Espíritu, Señor, nos da el entendimiento, Señor. Y hoy nosotros queremos atender a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos, Señor amado, que podamos nosotros hacer caso, obedecer, Señor, a esta palabra. Y vivirla, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para que entonces nuestros días, Señor, sean contados con sabiduría. Nuestros días los vivamos, Señor, en la sabiduría tuya, en la que es buena, en la que es amable, en la que es pacífica, Señor, en la que busca las cosas tuyas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego, Señor, que nos des ese entendimiento y que la revelación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, se vuelva precisamente eso, la vida del Espíritu, para que entonces, Señor, no vivamos la ciencia como una ficción, sino vivamos la ciencia de Dios, porque es la realidad de lo que viene. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Llévanos con paz, con bendición, en tu agrado, en tu amor y en tu favor, Señor, en el nombre de Jesús, para que el día de mañana podamos estar aquí, Señor, buscando